Bueno, pues vamos a empezar con nuestra primera reunión en esta plática de Skin Hospital. Y hoy tenemos un invitado estrella. Es el doctor Luis Carlos Ibarra Cobas. El doctor, él estuvo aquí en la Facultad de Medicina de Unidad Saltillo realizando su carrera como médico general. Posteriormente, en Centro Médico Nacional, en siglo XXI, realizó la especialidad de em, medicina interna y en la raza, y la subespecialidad de infectología. Y pues vamos a hablar sobre el tema de antibióticos en dermatología, los cuales, si bien utilizamos frecuentemente, pues son importantes conocerlos, sus indicaciones, sus alcances, también cuándo no debemos de darlo, y también sobre todo su mecanismo de acción. Para esto va a ser muy importante también conocer a la bacteria que vamos a estar tratando, y sobre todo las resistencias también que podemos llegar a generar eh, con estos antibióticos, con estos medicamentos. Vamos a tratar de hacerlo quizá en una sola sesión, más o menos como a las 7 para esa hora estar terminando. Si no, pues lo podemos partir y dividir la sesión en dos. Y pues sin más, te dejo, Cobas, la palabra. Bueno, si en algún momento me dejo de escuchar, me dicen. Y si tienen alguna pregunta, siéntanse con la libertad de interrumpirme y preguntarme antes de que se les olvide o de que pierdan el hilo. Entonces, bueno, platicando con Jared, quisimos centrar la plática de los antibióticos pues en aquellos medicamentos que utilizan con más frecuencia en la consulta. Porque si bien pues dermatología es una especialidad que puede involucrar y que tiene enfermedades que pueden requerir hospitalización y que se requieren incluso procedimientos y apoyo con otros servicios, no es lo más frecuente. Entonces me quise centrar más en los medicamentos que son de consulta, y entonces vamos a empezar. De acuerdo a no sé si han tenido oportunidad de leerlo, este estudio del JAMA del 2019, hacen una revisión de cerca de 1 millón de prescripciones de antibióticos, y encontraron que los dermatólogos son los especialistas que más prescriben o que con mayor frecuencia prescriben antibióticos orales. Hicieron una comparación de cuáles eran los procedimientos o las situaciones en las que prescribían, y ellos encontraron que la prescripción más frecuente fue durante procedimientos, durante profilaxis prequirúrgica o el procedimiento perioperatorio. Existe una disminución en la prescripción en padecimientos inflamatorios no infecciosos, rosácea, acné, hidradenitis, etc., debido a que probablemente en Estados Unidos tienen acceso a otro tipo de fármacos para estas afecciones, y los antibióticos más utilizados fueron doxiciclina, minoxiclina y cefalexina. ¿Cuál es el problema o cuál es la situación? Pues que el mal uso de estos puede llevar a resistencia antimicrobiana. Puede modificar el microbioma con tan solo una dosis de cualquier antibiótico, los efectos secundarios que puede traer, y empezaron a notar que existen cada vez tasas mayores de infección por clostridioides difíciles. ¿Cuáles son los antibióticos o cuáles son las tendencias que se observaron? En este recuadro del lado izquierdo, en las barras verdes oscuro, son los padecimientos que requerían cursos prolongados de antibióticos, más de 28 días. Entonces, a lo largo de los años empezaron a notar que disminuía la cantidad eh, la frecuencia en la que se requerían este tipo de medicamentos en cursos prolongados, mientras que los cursos cortos se mantenían estables durante el tiempo. Las dos que se llevan, la mayoría van a ser el acné, con 96% que se requieren en cursos prolongados, más de 28 días, y la rosácea. Comparando cursos prolongados contra cursos cortos, en los cursos prolongados, pues lo que más hay es hidradenitis supurativa, acné y rosácea, y algo que es preocupante es que incluso se encuentra muy alto la cantidad de pacientes que requieren tratamientos prolongados para infecciones de piel y tejidos blandos, que está representado aquí en color verde, lo cual no debería de ser así, deberían de ser cursos un poco más cortos. Y en los cursos cortos de menos de 28 días, la infección de piel y tejidos blandos, y perioperatorio durante las visitas quirúrgicas.
Entonces, cuando vayamos a utilizar antibióticos, siempre es importante antes de prescribirlos, o sea, no hacerlo de forma sistemática, decir, infección de tejidos blandos le doy esto, o acné le doy esto. O sea, sí tenerlo como en mente, pero hay que preguntarse otras cosas antes. Número uno, si el paciente ha tenido una hospitalización reciente, porque eso puede modificar su microbioma, antes conocido como flora, ¿no? Si ha utilizado antibióticos en los últimos 3 meses, si la herida o si la lesión que se va a tratar ha tenido contacto con agua, con suelo, con mar, porque eso puede modificar el tipo de microorganismos que se van a tratar. Si el paciente está inmunosuprimido, porque suelen tener afecciones atípicas más graves y que requieran tratamientos más prolongados. ¿Cuál es la duración del tratamiento o en cuánto tiempo yo espero que exista una mejoría y cuánto tiempo lo voy a dar? Y muy importante, si estoy ante una afección o ante una enfermedad que requiere un tratamiento sistémico, que no lo puedo dar en la consulta o de forma ambulatoria, si requiere hospitalización o si incluso requiere cirugía por el grado de complejidad o de gravedad que tenga el paciente. Entonces, así como no solo en dermatología, sino en cualquier especialidad, ¿cuáles son las consideraciones que vamos a tener con los antibióticos? Número uno, que los antibióticos de amplio espectro no siempre van a ser la mejor opción para todas las afecciones. Porque uno dirá, bueno, pues le doy lo mejor que tengo y con eso ya me evito que tenga alguna resistencia o que no sea lo que estoy pensando o que no responda, porque pues, el amplio espectro no siempre significa que va a abarcar o que voy a tratar lo que en ese momento está sucediendo. En lo que ya comenté, que si el paciente se encuentra grave, siempre se va a preferir el tratamiento intravenoso y hospitalario. Cuando existe falla a un tratamiento, porque probablemente tengamos pacientes que vengan de otra consulta o que vengan de visitar a otro médico, que ya se hayan automedicado porque tuvieron una afección similar. Si existe falla en un primer tratamiento, pues siempre considerar los auxiliares diagnósticos, en este caso serían las tomas de cultivos, o ampliar las pruebas diagnósticas, o siempre buscar la interconsulta con infectología. Considerar siempre que la exposición a otros antibióticos, aunque hayan estado bien indicados y aunque hayan sido durante un tiempo corto, puede acumular resistencias. Existe una pauta que entre tratamientos más cortos siempre es mejor, porque uno se casa también con la idea de que para cierta afección tienen que ser 7 días, por poner un ejemplo, ¿no? O para el acné siempre a fuerza son 6 meses, a lo mejor pueden ser menos. Entonces siempre considerar que si el tratamiento se puede acortar, va a ser mejor para el paciente. Y algo que ahorita que comentaba con Jared, pues la pelea eterna, o sea, cuando un esquema o cuando un tratamiento no funciona, o sea, cuando no vemos mejoría después de cierto tiempo, lo ideal sería modificar ese esquema, modificar ese tratamiento y no irle agregando o no irle sumando más cosas. ¿Sí? Porque uno espera mejoría de los padecimientos infecciosos entre el día 3 y el día 5. Entonces, si en ese momento no está mejorando, algo pasa, ¿no? Entonces, lo ideal es o modifico mi conducta, pero no es ponerle algo más y luego algo más y luego algo más. Entonces, antes de empezar de los antibióticos, pues es importante conocer qué vamos a tratar y a qué nos podemos enfrentar. De forma muy general, porque pues, no me voy a meter a hablar de toda la bacteria, porque nunca, o sea, es muy grande, muy amplio. Tenemos que existen bacterias gram positivas y gram negativas, y la diferencia primordial entre ambas radica en esto moradito que vemos aquí, que es la capa de peptidoglucano, que es lo que forma la pared celular de la bacteria. Las bacterias gram positivas tienen una capa muy grande de peptidoglucano, mientras que las gram negativas tienen una capa muy delgada que se encuentra incluso eh, cubierta o protegida por una membrana externa. Esto es muy importante porque existen ciertos antibióticos, y esto se los voy a adelantar, que son los antibióticos beta-lactámicos, que tienen una afinidad muy grande por el peptidoglucano, por unas proteínas fijadoras de penicilina, se llaman PBP, que por lo tanto me predice o me dice que los beta-lactámicos van a tener más afinidad por estas bacterias, gram positivas, en el caso de derma, ¿no? Que las gram negativas. Y sí existen beta-lactámicos que actúan contra gram negativas, pero son ya de muy amplio espectro y no los solemos utilizar tan frecuentemente en la consulta dermatológica, y me refiero a carbapenémicos, me refiero a piperacilina, me refiero a cefalosporinas de tercera o de cuarta generación, que sería raro utilizarlos en la consulta. Tenemos que recordar que las bacterias son organismos, son procariotes, es decir, son unicelulares y esa única célula no tiene un núcleo verdadero. Entonces,
¿Por qué me interesa esto? Porque a lo largo de toda la célula bacteriana pues, se encuentran varias dianas o varios objetivos hacia los cuales van dirigidos los antibióticos. Y dijimos que el primero y el más importante pues, es el peptidoglucano, que es la pared celular. Pero tienen otros como ribosomas, y estos ribosomas a su vez tienen unidades o subunidades ribosomales. Está el DNA bacteriano, para el cual van dirigidas las quinolonas. Existen sustratos metabólicos o sustratos energéticos, como por ejemplo el ácido fólico, a donde va dirigido el trimethoprim. Entonces son varias, ¿no? Que tenemos que ir conociendo porque ahí es en donde van a actuar los antibióticos que vamos a prescribir. Entonces, dentro del microbioma de la piel, ¿qué es lo colonizante o qué es lo que podemos encontrar y que podemos considerar como normal? Especies de Corynebacterium, Staphylococcus coagulasa negativos, y por Staphylococcus coagulasa negativos me refiero a casi todo lo que no es aureus, a todo lo que no es dorado. Es decir, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus hominis, hemolyticus, etc. Micrococcus, Aerococcus, Streptococcus alfa hemolíticos y Cutibacterium, ¿no? Antes conocido como Propionibacterium. Casi todos estos colonizantes son cocos y son gram positivos. Dentro de los que se encuentran, o los potencialmente patógenos, los dos que se llevan por mucho la consulta dermatológica son los Streptococcus beta hemolíticos, como por ejemplo Piógenes o los del grupo Viridans, y Estafilococo dorado. Eso es a lo que más se van a estar enfrentando. Pero también, por ejemplo, en las heridas o en ciertas afecciones, quemaduras o laceraciones de la piel, pueden encontrarse ahí contaminando enterococos, algunos anaerobios como Bacillus, Pseudomonas aeruginosa. Entonces, estos son los que vamos a estar tratando frecuentemente. Entonces, si recordamos lo que comenté al inicio, ¿qué es a lo que vamos a tratar más? Estafilococos y estreptococos, los cuales son gram positivos y tienen una capa de peptidoglucano. Entonces, hacia ellos van a ir dirigidos mis antibióticos que más voy a prescribir, que en este caso serían los beta-lactámicos. Entonces, ¿cómo se clasifican? Y esto es de forma muy general. ¿Cómo se clasifican los antibióticos? Número uno, los que van dirigidos contra la pared bacteriana, contra el peptidoglucano. Y empezamos por espectro y por como se fueron descubriendo las penicilinas, que actualmente yo creo que la única indicación de usar penicilina en la consulta de dermatología probablemente serían las infecciones de transmisión sexual, sífilis. ¿Cuál es la desventaja de las penicilinas? Pues que no existe una presentación oral y las que existen tienen muy baja biodisponibilidad, entonces no se prefieren. Tenemos las penicilinas, hay mismo penicilinas sintéticas, como serían las aminopenicilinas, y estas sí se utilizan mucho, es decir, amoxicilina, ampicilina. Existen penicilinas orales antiestafilocócicas como dicloxacilina, que también puede que lo utilicen mucho. Y en segundo lugar están las cefalosporinas. Después tenemos los carbapenémicos. Y estos primeros tres que les comenté, penicilinas, cefalosporinas y carbapenémicos, forman parte de los beta-lactámicos. Otros medicamentos que no son beta-lactámicos, pero que también actúan contra la síntesis de la pared, vancomicina, fosfomicina y bacitracina. Los que van dirigidos contra la síntesis proteica, es decir, contra alguna subunidad de los ribosomas y por lo tanto previenen que se sinteticen proteínas y por lo tanto se esté formando más ARN, son los aminoglucósidos, las tetraciclinas, cloranfenicol, macrólidos, clindamicina y linezolida. Y los que van dirigidos contra cierta parte del metabolismo de la síntesis del ácido nucleico en diferentes porciones serían las quinolonas, la rifampicina y el trimethoprim combinado con sulfa. Entonces, esto esquematiza lo mismo que les acabo de comentar, pero ya en la célula bacteriana. Durante la plática me voy a centrar más en los betalactámicos, que van dirigidos contra la síntesis de la pared. Eso está representado aquí como el color café. Y los inhibidores de la síntesis proteica. Hay que recordar que los ribosomas son aquellos que mediante el ARN producen o sintetizan proteínas y está dividido en dos subunidades. Entonces, algunos antibióticos van dirigidos contra una subunidad, que es la 50, y otros antibióticos van dirigidos contra la subunidad 30. ¿Cuáles van dirigidos contra la 30? Muy conocido por ustedes, la tetraciclina, mientras que los que van contra la 50 serían los macrólidos, el cloranfenicol y la clindamicina. Importante saber
cuáles van contra 50 y cuáles van contra 30. Porque como una máxima, como una recomendación general, es no combinar tratamientos que vayan dirigidos contra la misma subunidad. Es decir, yo no puedo o no sería recomendado combinar o mezclar, por ejemplo, eritromicina con clindamicina, porque ambos van dirigidos contra la misma subunidad y pueden competir entre sí y disminuir su efectividad. Entonces, por eso es importante saber no solamente que inhiben la síntesis proteica, sino contra qué subunidad van dirigidos. Entonces, empezando con los betalactámicos. Los betalactámicos tenemos la ventaja o tenemos la particularidad. Ya les comenté que los betalactámicos van a tratar de destruir la pared bacteriana. La pared bacteriana está formada de peptidoglucano y el peptidoglucano es único en las bacterias. No existe un símil o no existe algo cruzado contra alguna estructura de los humanos. Entonces su potencial o su riesgo de alergias es muy bajo. Obviamente al inicio o con los fármacos más viejos o los que se utilizaban primero como las penicilinas, suele haber una tasa mayor de alergias, pero esto tiene que ver más con el vehículo en el que se combinaban o se mezclaban los antibióticos más que una alergia verdadera. Entonces esa es la gran ventaja que tienen los betalactámicos. De forma muy general, los betalactámicos tienen un anillo y este anillo es el que le da la fortaleza al antibiótico y este mismo anillo es el que la bacteria va a tratar de destruir, porque las bacterias siempre van a encontrar la forma de evadir cualquier antibiótico, no solo los betalactámicos, cualquiera. Y son tan inteligentes o han sobrevivido tanto gracias a que no solo encuentran la forma de destruir el antibiótico, sino que también a veces la bacteria modifica su conformación hacia la cual va dirigida el antibiótico para que ya no haya a dónde llegar. Por ejemplo, algunas bacterias modifican la forma del peptidoglucano, lo hacen más grueso o lo pueden hacer más delgado. Algunas bacterias modifican sus subunidades ribosomales para que, ok, hay antibiótico o hay lo que quieras, pero no hay a dónde llegar. Entonces es un mecanismo de evasión que tienen las bacterias. Y en el caso de los betalactámicos, lo que van a tratar de destruir es este anillo, el anillo betalactámico compuesto por 3 carbonos y un nitrógeno. Entonces, ¿cómo es la forma de destruir estos anillos betalactámicos? Pues por betalactamasas. Y las betalactamasas no son más que enzimas que la misma bacteria crea para destruirlo. Y lo más importante es que estas enzimas, estas betalactamasas, se pueden compartir entre bacterias. Y no solamente se comparten entre bacterias del mismo género o de la misma especie. O sea, no solamente se la comparten entre estafilococos, sino que el estafilococo se la puede compartir a un enterococo. Y no solamente es entre gram positivos y gram negativos, sino que, por ejemplo, un enterococo lo puede compartir con otro tipo de bacterias. De ahí la importancia de la prescripción razonada y la prescripción adecuada de los antibióticos. Porque probablemente yo lo estoy dando para algo que no tiene nada que ver, pero al rato esa misma bacteria o esa misma cepa comparte el mecanismo y ahora tengo otra afección diferente, totalmente diferente, por ejemplo, neumonía, pero pues ya quedó en la memoria de la bacteria lo que le voy a dar, entonces eso va generando la resistencia. ¿Qué más? Algo aquí bien importante es que dentro de la farmacodinamia de los antibióticos, los betalactámicos, tenemos que optimizar un parámetro que es el tiempo por encima de la MIC. La MIC es la concentración mínima inhibitoria, es decir, la concentración mínima que yo necesito para destruir el 50% de la bacteria. Entonces, clásicamente, y esto se lo tienen que grabar, es que los betalactámicos son antibióticos tiempo dependientes. ¿A qué voy con esto? ¿O cuál es la traducción clínica? Pues que son antibióticos que se tienen que dar en intervalos cortos. Por eso la cefalexina, la dicloxacilina, todos estos antibióticos se dan varias veces en un día, porque yo tengo que estar manteniéndome siempre por encima de la concentración mínima inhibitoria y lo logro dándolo muy seguido el antibiótico. Para adelantarles algo, diferencia con los aminoglucósidos, que es el otro ejemplo muy clásico. Los aminoglucósidos son
dosis dependiente. Es decir, yo tengo que dar una dosis muy alta al inicio y eso va a mantenerme por encima de la concentración mínima inhibitoria. Y ya no es necesario estarlo dando tantas veces en el día como si los beta-lactámicos. Estos errores luego son frecuentes y si yo me mantengo por debajo de la MIC o de la concentración mínima inhibitoria, lo que voy a hacer es favorecer la resistencia. ¿Cuál es el espectro? Bueno, les adelanto, esta es una parte de la presentación o pues sí, una diapositiva que estaba pensado para el curso de infectología y ahorita solo me voy a centrar en la parte dermatológica. ¿Cuáles son el espectro de actividad que tienen las penicilinas? El más importante y el que les comentaba que se van a encontrar muy seguido porque ustedes también ven infecciones de transmisión sexual, es la sífilis, o sea, el treponema pallidum. Ese es el más, ¿no? Tiene cierta actividad todavía contra cocos de la piel, estreptocopiógenes, algunos estafilococos contra enterococos, pero no es lo primero que vamos a prescribir porque pues, tiene la desventaja de que es un tratamiento parenteral. La actividad de las penicilinas antiestafilocócicas, y estas son penicilinas sintéticas, y la más común es la dicloxacilina, pues tiene actividad contra algunos estafilococos dorados y contra estafilococo epidermidis. Las aminopenicilinas, que también son penicilinas sintéticas ideadas para darse por vía oral, y los dos ejemplos más clásicos es la amoxicilina y la ampicilina. Tienen actividad contra los patógenos de la piel, aunque su uso se ha centrado más en infecciones respiratorias de vías altas, en otitis, ¿no? Se puede utilizar para infecciones de piel y tejidos blandos, sí, e incluso se puede utilizar para profilaxis preoperatoria. Y bueno, estos ya son más un poquito más complejos, ya que son aminopenicilinas que combinan inhibidores de beta-lactamasa. El inhibidor de beta-lactamasa más clásico, pues el clavulanato, el ácido clavulánico. Entonces, un ejemplo de estos antibióticos sería la amoxicilina con ácido clavulánico. Entonces, aquí volvemos a lo mismo, o sea, a lo que les comentaba al inicio. Tal vez es un antibiótico que tiene mayor espectro, pero probablemente no sea lo que necesito, porque su actividad va más contra algunos microorganismos negativos, que probablemente no sean los que me estén causando afección. Entonces, de ahí la importancia de conocer el espectro de cada antimicrobiano o de cada antibiótico y si me va a servir realmente o no. Entonces, de forma general, aminopenicilinas y aminopenicilinas combinadas con inhibidores de beta-lactamasa, pues sí tienen indicaciones en infecciones de piel y tejidos blandos. Y el que es combinado con inhibidores de beta-lactamasa, tal vez no sería para un impétigo, para una infección comunitaria, pero sí, sí es de utilidad para heridas causadas por mordedura, ya que son otro tipo de microorganismos los que yo espero. Entonces, esa sería como la diferencia que me gustaría que se lleve, ¿no? Después están las cefalosporinas. Las cefalosporinas son un grupo también son betalactámicos igualmente, y estos existen tanto vía oral como vía intravenosa. El hecho de que existan varias generaciones solamente me ayuda a englobarlos o encasillar el espectro de actividad que tiene cada uno. No me sirve o sea, no significa que entre más avanza la generación, mejor es el antibiótico, porque eso es un error muy frecuente. ¿A qué me refiero? Pues, por ejemplo, las de primera generación tienen una excelente actividad contra gram positivos, cocos gram positivos, que son los que vamos a estar viendo. Y entre más avanzo, pues por ejemplo, las de cuarta y las de tercera tienen mayor actividad contra gram negativos, que probablemente no los vayamos a ver tanto. Entonces, bacterias gram positivas que se van a ver cubiertas con las cefalosporinas de primera generación son Streptococcus estafilococo dorado y algunos Streptococcus viridans, que es lo que van a ver. Y aquí quise meter a las de tercera generación porque conservan cierta actividad contra gram positivos y todavía tienen mayor sobre algunos gram negativos como E. coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus, que son como muy comunes, pero en infecciones complicadas o en infecciones, como ya les decía, que se asocian con mordeduras de animales, que se contaminaron
no sé, porque el paciente fue a la playa, porque la herida tiene mucho tiempo, aquí sí serían de utilidad. Entonces, me centré en estos 3 antibióticos que son los más utilizados. El primero es la dicloxacilina, lo pueden encontrar como Posipen. Estas son cápsulas de 500 miligramos. La dosis para padecimientos infecciosos, el que se va a llevar por mucho la indicación va a ser la infección de piel y tejidos blandos. Son 500 miligramos cada 6 horas. Ventaja de la dicloxacilina, que tiene actividad contra estafilococo dorado. También está la cefalexina, conocido como Keflex o Cefalver. La dosis es variable. La dosis más general es de 500 miligramos cada 6 horas, aunque si son pacientes con un peso mayores de 100 kilos mayores de 100 kilos, se puede dar incluso hasta un gramo cada 6 horas. Tienen muy buena actividad porque es una cefalosporina de primera generación. Tienen muy buena actividad contra cocos gram positivos, contra estafilococos, y su actividad es muy débil contra gram negativos. Entonces, hay probablemente una infección no complicada, esta sería una muy buena opción. Y si se acuerdan al inicio les comentaba que la cefalexina se utilizaba mucho, o era de los más utilizados, porque al ser una cefalosporina de primera generación, la prequirúrgica, no solo en dermatología, sino casi en cualquier procedimiento no complicado que solamente involucre la piel, a dosis de 2 gramos. Otras cefalosporinas de primera generación que pueden encontrar está la cefalotina y cefazolina. Entonces, serían esos 3. Y por último les dejo aquí el Cefdinir. Cefdinir es una cefalosporina de tercera generación. Tiene actividad más débil contra gram positivos, un poquito mayor contra gram negativos y contra microorganismos anaerobios. Entonces, dentro de los betalactámicos, sus 2 indicaciones más importantes que ustedes se van a topar va a ser infecciones de piel y tejidos blandos y profilaxis preoperatoria para los procedimientos que hagan en la consulta. Después, los antibióticos que más utilizan los dermatólogos son las tetraciclinas. Acuérdense, las tetraciclinas son medicamentos que van o que tienen afinidad por la subunidad ribosomal 30S. Esto es un medicamento, es un fármaco bacterioestático cuando lo damos a dosis plenas. ¿Qué significa que sea bacteriostático? Que solamente detiene de forma momentánea el crecimiento de las bacterias y que se requiere de un sistema inmune adecuado para destruir lo que quedan, para destruir esas bacterias que yo estoy dejando en fase estacionaria. ¿Cuál es la traducción de esto? Pues que si tengo un paciente con una inmunosupresión grave, con neutropenia, con VIH o con una afección inmune que no esté tratada o que no esté controlada, probablemente los bacteriostáticos no sean la mejor opción, porque solamente van a dejar a las bacterias en una fase estacionaria y no va a haber quien las elimine por completo. La resistencia entre tetraciclinas, la resistencia cruzada, perdón, es usual. Entonces, si me falla un tratamiento con doxiciclina, probablemente también me va a fallar con minociclina. Y estoy hablando aquí únicamente en tratamientos antiinfecciosos, ¿no? Porque ahorita vamos a ver las propiedades que también tienen, que se utilizan también para otras cosas que no son infecciones. Pero en cuanto a padecimiento infeccioso, la resistencia cruzada es usual y hay que tenerlo muy en cuenta. Tiene una excelente absorción vía oral, tan así que solamente existe una de las tetraciclinas que se da por vía intravenosa, y ese lo utilizamos solamente en pacientes muy graves y con múltiples resistencias, que es la tigecyclina, y no se utilizan en padecimientos o afecciones dermatológicas no complicadas. Y no complicadas porque la tigecyclina la usamos mucho en fascitis o en otro tipo de infecciones complicadas. ¿Cuál es la condición o algo muy importante de las tetraciclinas? Es que se tiene que evitar la coadministración con magnesio, calcio, hematínicos o hierro, antiácidos y leche, porque esto disminuye su absorción hasta el 50%. Y pues, por ejemplo, las tetraciclinas causan mucha afección gastrointestinal, esofagitis, reflujo, y lo que hacen muchos pacientes, si no les decimos, pues se van a la farmacia y se compran Tums, ¿no? Y Tums es calcio. O van y compran, ¿cómo se llama? El Melox que tiene aluminio y magnesio. Entonces, si no comentamos esas cosas con los pacientes y no les damos la precaución,
pues sí lo van a hacer porque finalmente las tetraciclinas tienen muchos efectos gastrointestinales. Dentro del espectro de actividad, tiene una gran actividad y lo utilizamos mucho contra bacterias atípicas. Esto no se los comenté al inicio, las bacterias atípicas son las que no tienen peptidoglucano, no tienen pared, como Mycoplasma, Clamidia, Rickettsia. Tienen alguna o moderada actividad contra bacterias gram positivas y no se recomienda contra gram negativas. ¿Cuál es la traducción de esto? En los padecimientos dermatológicos, en lo que más se va a utilizar, hablando solamente de infecciones, serían en infecciones resistentes por estafilococo y tratamiento de primera elección para la infección de transmisión sexual ocasionada por clamidia. Las dos tetraciclinas más utilizadas son la doxiciclina y la aminociclina. Estas tienen una vida media muy prolongada de 16 a 18 horas y se recomienda que se utilicen con o sin alimentos. Cuando se consumen junto con los alimentos, su biodisponibilidad baja como a 85%. Cuando se consume sin alimentos, este es de 90, 95%. Entonces es muy poquita esa disminución. Pero mucha gente prefiere utilizarla con alimentos porque es muy gastrolesivo. Entonces pueden ser ambas, se pueden utilizar de ambas formas. Entonces, las principales indicaciones de la doxiciclina y la doxiciclina, que es la que más utilizamos en infectología, sería las infecciones por Clamidia trachomatis, infección de transmisión sexual, y es la primera elección para la proctitis, para el linfogranuloma venéreo y la uretritis no gonocócica. Esto probablemente ustedes también lo vean. Y sería una alternativa para la sífilis en aquellos pacientes que tengan documentado que tengan verdadera alergia a la penicilina. Otra indicación que también es de relevancia sería la infección por Pasteurella multocida, que ya decíamos que es el microorganismo principal en las mordeduras por animales y humanos, y Mycobacterium marinum, que al final vamos a dar una pequeña intervención sobre las enfermedades. Y dentro de la etiología no infecciosa, y en esto, pues ustedes van a saber más que yo, en lo que se utiliza es en el acné y tiene tanto una propiedad más que nada antiinflamatoria y se utiliza, pues si bien tiene actividad antibiótica contra Cutibacterium, pues ustedes saben que la fisiopatología del acné no es puramente infecciosa, entonces tiene otros usos. También se utiliza en hidradenitis supurativa, en dermatitis perioral, en rosácea, pemphigoide ampolloso y en dermatitis neutrofílicas. ¿Cuáles son las propiedades o por qué son tan utilizadas las tetraciclinas? Las tetraciclinas son medicamentos lipofílicos que tienen gran afinidad por la piel, por tejidos, por anexos, por tejido celular. Entonces se acumulan muy bien. Son medicamentos que no se encuentran circulando en sangre, sino que rápidamente se van hacia los tejidos diana o los tejidos sobre los que van a actuar. Y tienen propiedades antiinflamatorias que les han ayudado o que los han mantenido tan vigentes en el tratamiento de estas afecciones inflamatorias no infecciosas que se ven en dermatología. ¿Por qué? Porque producen inhibición de metaloproteasas de matriz, inhiben angiogénesis, inhiben el receptor 2 de proteasa activada, que están queratinocitos, disminuyen la migración de neutrófilos y por lo tanto disminuyen la inflamación e inactivan las especies reactivas de oxígeno. Entonces, cuando uno prescribe estos tratamientos o cuando ustedes los prescriben, pues se entiende que no solamente son para erradicar alguna bacteria, sino para aprovechar este efecto que se tiene. Pero pues, también hay que considerar que a pesar de que sean dosis que no tienen potencial de eliminar o erradicar bacterias, cuando se utilizan de forma intermitente o cuando se utilizan por periodos muy prolongados, sí pueden favorecer la aparición de resistencias bacterianas. Efectos adversos que comparten las tetraciclinas. Pues el más común, el que se lleva casi todo, es los efectos gastrointestinales. Pirosis, dolor epigástrico, acidez, agruras, ¿no? En pacientes que tienen trastornos de la motilidad esofágica o pacientes
obesos, pacientes que tienen reflujo, en pacientes de la tercera edad o con edad avanzada, puede producir esofagitis inducida por píldoras, y esto es porque el pH es muy ácido de la píldora en sí. Y pues si no si no toman suficiente agua, o si, les digo, si tienen reflujo, o si la pasan muy pronto, si se queda en el esófago, pues puede producir incluso perforación esofágica. Entonces también hay que tener la precaución pues de decirles, ¿no?, que la consuman unas horas antes de dormir, si es que la van a tomar en la noche, con suficiente agua, y que vigilen esa parte. Y eso incluso es con una dosis, ¿eh? O sea, no crean que es con el uso repetido, sino desde la primera dosis que se consuma mal, puede pasar esto. Como son antibióticos que barren con la flora, con el microbioma habitual, eh, aquí es donde aprovechan la cándida para proliferar y producir candidosis oral, e incluso no genital. Hay que tenerlo muy en cuenta. La aminociclina puede producir un síndrome lupus-like por la activación de anticuerpos antinucleares, y la fototoxicidad de la hiperpigmentación, que esto ustedes saben mejor cómo tratarlo. La desventaja de las tetraciclinas es que se contraindica en mujeres embarazadas, en mujeres que estén lactando, y en menores de 8 años. Incluso hay que comentarle a los pacientes hombres que planean un embarazo con su pareja, también se contraindica porque se ha encontrado rastros o trazas del medicamento en semen, y pudiera ser perjudicial para la madre o para el bebé. Tener precaución en nefropatía y hepatopatías, aunque no se contraindica, y sobre todo la doxiciclina no requiere ningún ajuste, entonces solamente tomarlo en cuenta. Y las interacciones que tienen, sobre todo con antagonistas de vitamina K, es decir, warfarina, acenocumarina, que pueden incrementar los niveles del anticoagulante, y con los anticonceptivos orales. Y bueno, esto también ustedes lo ven mucho, o les tienen que advertir mucho a sus pacientes, que el uso combinado de tetraciclinas con retinoides puede producir hipertensión intracraniana idiopática o pseudotumor cerebri. Entonces la combinación está contraindicada de estos dos medicamentos. ¿Cuáles son los que más vamos los que vamos a comentar ahorita? Pues la doxiciclina es el primero, lo pueden encontrar como vibramicina, o aquí están todos los nombres comerciales. Las dosis para padecimientos infecciosos, que si se acuerdan eran infecciones atípicas, infecciones de transmisión sexual o alternativa de sífilis, son 100 miligramos cada 12 horas. La duración es variable porque pues, depende del padecimiento para el que lo estoy tratando, pero esto va de 7 a 21 días. Para un padecimiento infeccioso es muy raro que se vaya más allá de 21 días. Y para las dosis para padecimientos no infecciosos varían, y esto es más decisión del médico dermatólogo, van de 50 a 100 miligramos 2 veces al día. Existen cápsulas de liberación prolongada que se pueden dar una vez al día, aunque pues generalmente es difícil conseguir, y por lo general son las mismas pastillas o la misma vibramicina que damos para otros padecimientos que se va partiendo, ¿no? Y la dosis antiinflamatoria va desde 20 hasta 100 miligramos diarios. Es importante considerar que los medicamentos, cuando uno los parte, por más partido que esté a la mitad, o por más simétrico y perfecto que sea esa forma de partirlo, pues no es homogénea, ¿no? No es homogénea toda la distribución del fármaco a lo largo de toda la pastilla. Y existe pues un rango en el que probablemente, si es a la mitad, probablemente no estoy dando los 50 miligramos que yo quiero dar. Pero bueno, esta dosis es variable y va a depender de cada paciente, pero sí tomarlo en cuenta. ¿Qué más? Bueno, y la aminociclina, que la encuentran como micromicina o minocin. Para padecimientos infecciosos, que les comento, es muy raro que nosotros la utilicemos. Se da una dosis de carga de 200 miligramos y después 100 miligramos cada 12 horas. Y para padecimientos no infecciosos, de 50 a 100 miligramos 2 veces al día, o también se recomienda dar 1 miligramo por kilo y redondearlo pues como que a la dosis de la pastilla que más tenga disponible, ¿no? ¿Por qué no la utilizamos tanto en infectología? Porque minociclina junto con tigeciclina
todavía tienen actividad contra microorganismos multidrogo resistentes. Entonces, para un padecimiento comunitario o no complicado, pues preferimos no utilizar este medicamento porque se utiliza en afecciones de pacientes más graves. Bueno, después están los macrólidos. Estos inhiben o se unen a las unidades 23S de la unidad 50S. ¿Cuáles son los que más se utilizan? Bueno, está la eritromicina, que se ha quedado atrás porque pues se tiene que dar varias veces al día. Tiene tiene interacciones importantes y tiene muchos síntomas gastrointestinales. Ya lo que se está utilizando son macrólidos de segunda generación, y los más es la citromicina y la claritromicina. ¿Cuál es la actividad antimicrobiana de los macrólidos? Tienen actividad contra bacterias gram positivas, Streptococcus pyogenes y estafilococo dorados, contra algunas gram negativas y contra micobacterias. También por eso nosotros en infectología reservamos casi siempre el uso de los macrólidos para infecciones por micobacterias no tuberculosas o micobacterias tuberculosas pero con resistencias primarias. Por eso casi no los vamos a prescribir. Efectos secundarios que hay que vigilar, bueno, los gastrointestinales, prolongación del QT corregido. Entonces, idealmente deberíamos de tener un electro antes, y si el tratamiento va a ser prolongado, pues estarlo pidiendo cada semana o cada 2 semanas para vigilar que ese QT no se prolongue y no produzca arritmias letales. Tinnitus y hepatitis. En el embarazo no se recomienda en el primer trimestre porque no se recomienda en el embarazo, porque en el primer trimestre produce malformaciones cardiovasculares y en cualquier trimestre puede producir malformaciones genitales. Ahorita pues todavía lo seguimos viendo. Durante la pandemia casi era que dar acitromicina era de ley. Entonces, pues sí vimos muchos efectos secundarios, y realmente fue un fármaco que ya se encuentra muy limitado, que tenía indicaciones muy precisas, y pues la resistencia o las consecuencias del uso indiscriminado de la acitromicina, pues las vamos a ver en algunos años. ¿Cuáles son los medicamentos que tenemos? Bueno, acitromicina, que es macrocit. Se puede utilizar como una alternativa para el chancroide y la uretritis no gonocócica a dosis de 1 gramo, vía oral dosis única, y esto sí lo podemos dar. Micobacterias no tuberculosas, más adelante se los voy a decir. No sé si lo sigan utilizando para el acné, pero bueno, se recomienda que sea 500 miligramos diarios y va variando. Encontré varias dosis, pero son dosis de pulsos que se da durante un tiempo, se deja descansar al paciente y se vuelve a dar. Precaución en pacientes hepatópatas. Claritromicina, que es el claricido, el Clarix. ¿Cuál es la desventaja de la claritromicina? Que se tiene que dar 2 veces al día, o que si se encuentra la liberación prolongada, sí se puede dar 1 vez al día, pero requieren ajuste renal. La eritromicina, que les comentaba que ya casi no se utiliza por las desventajas que tiene como fármaco, y porque ya hay otros más cómodos de utilizar. Y la eritromicina en gel, que se utiliza una vez al día o 2 veces al día, según la gravedad del cuadro dermatológico, aunque esto sí se asocia con altas tasas de resistencia, y alguna medida que se ha indicado para disminuir la resistencia a eritromicina sería combinarlo con otros fármacos como el peróxido de benzoilo. Aquí les pongo en cursivas que idealmente deberíamos de tener cuando se utiliza claritromicina por periodos prolongados. Deberíamos de tener la disponibilidad de medición del gen ERM. El gen ERM es una metilasa que producen las bacterias, que produce resistencia a los macrólidos en general. Metilan el antibiótico de forma que lo inactivan. Sonará como pues, un dato X, pero pues esto cobra mucha relevancia cuando queremos tratar afecciones que requieran usos prolongados o usos continuos de macrólidos, como las micobacterias no tuberculosas. Entonces, por eso nosotros reservamos solamente el macrólido para eso.
Las lincosamidas, y aquí el más utilizado es la clindamicina. Este también se une como los macrólidos a la subunidad 50S. Clindamicina tiene dos indicaciones muy claras, o dos grupos muy claros, que es actividad contra algunos estafilococos dorados y Streptococcus pneumoniae de la piel, incluidos Streptococcus piógenes, y contra bacterias anaerobias. Ya les comenté, pues no se debe utilizar con otros inhibidores de 50S. Y la clindamicina ha caído, al menos entre el personal, los médicos clínicos, ha caído en desuso, sobre todo por los efectos gastrointestinales y la relación que se le ha dado o se le ha asociado con la diarrea por Clostridioides difficile. Sin embargo, si el paciente lo requiere, pues se puede utilizar. ¿Por qué? Pues porque es un antibiótico que tiene muy buena penetración en la piel y en abscesos. Hay que recordar, por ejemplo, a veces cuando son infecciones de tejidos blandos purulentas que requieren drenaje o que tienen colecciones de pus, la clindamicina penetra muy bien sobre esas bacterias que están en una fase latente o en una fase estacionaria de crecimiento donde no actúan los betalactámicos. Por eso, clásicamente para este tipo de infecciones se recomiendan la combinación, por ejemplo, de un betalactámico con clindamicina para que uno actúe sobre las bacterias que están reproduciéndose constantemente, que estén en una fase acelerada de crecimiento, y otros, como la clindamicina, actúen sobre los que están en una fase latente. Entonces sí tiene toda indicación, nada más hay que utilizarlo con cuidado. Clindamicina oral es Clendix o Dalacin. Este se utilizan dosis desde 300 hasta 600 miligramos de 3 a 4 veces al día según la gravedad de la infección, infección de tejidos blandos. También se puede utilizar, y es una alternativa para los que son alérgicos a cefalosporinas o alérgicos a beta-lactámicos. Lo podemos utilizar como profilaxis prequirúrgica a dosis de 900 miligramos una vez al día. Tiene buena actividad contra estafilococos dorados resistentes a meticilina y no requieren ajuste renal ni hepático. Solamente, pues entre más se utiliza, más riesgo de diarrea. Hay que tener cuidado con eso. Y la clindamicina en crema, gel o espuma al 1 o 2%, que es Cutaclin. Se utiliza el uso que ustedes dan, hidradenitis supurativa, rosácea, acné. Solamente que también tomar en cuenta que cursos prolongados se asocian también con absorción sistémica y es como si estuviera tomándolo, ¿no? Aunque finalmente todas estas formulaciones patológicas, la mayor parte de los efectos adversos van a ser locales. Después tenemos una nueva familia de medicamentos que son las oxazolidinonas y el que por mucho se lo lleva todo es el Linezolid. Linezolid también evita la formación del complejo 70S uniéndose a la subunidad 50S. ¿Cuál es la utilidad que le damos al Linezolid? Pues que tiene actividad contra cocos gram positivos, Streptococcus pyogenes, neumonía y estafilococos resistentes a meticilina. No se los comenté al inicio, los estafilococos resistentes a meticilina son aquellos que generaron, o sí, que ya generaron el mecanismo de resistencia contra todos los betalactámicos. Es decir, un estafilococo resistente a meticilina, por más que le dé penicilinas, por más que le dé dicloxacilina, por más que le dé cefalosporinas, por más que le dé carbapenémicos, no va a responder. Entonces, estos estafilococos resistentes a meticilina, que se conocen como MRSA o MRSA, una opción terapéutica es el Linezolid. Y esto donde lo vamos a ver en pacientes que tienen fracaso a varios tratamientos. Ya recibí dicloxacilina y no se me quita, ya me puse mupirocina y no se me quita, o ya me dieron más cosas y no se quita. Esto es porque pues, la resistencia al betalactámico es universal, a todo el betalactámico. Entonces, una opción para este tipo de afecciones es el Linezolid. Lo encontramos en presentación de 600 miligramos, tanto intravenoso como vía oral. Se da 2 veces al día. El tratamiento con Linezolid se recomienda que sea un tratamiento corto, 5, máximo 7 días. Porque el curso prolongado se asocia con citopenias graves, trombocitopenia, neutropenia, que puede resultar contraproducente. Gran ventaja del Linezolid es que no requiere ajuste renal
En dermatología, su única indicación sería para el tratamiento de infecciones de piel y tejidos blandos, y no tiene un uso que no sea para infecciones. Finalmente, los antibióticos que pueden tener actividad contra cocos y que son alternativa para infecciones de piel y tejidos blandos, quinolonas y trimethoprim con sulfamethoxazol, aunque aquí ya no metí mucho porque cuestión de tiempo, ¿no? Quiero abordar sobre dos antibióticos tópicos que también se utilizan muy frecuentemente, que es la mupirocina. La mupirocina, actualmente, la única indicación que tiene es para la infección de la piel producida por estafilococos y que son infecciones leves. Infecciones leves e infecciones que no tienen historial de fracaso y que no son infecciones profundas, porque finalmente la absorción no es tan alta o no es tan efectiva cuando se da sobre mucosas o sobre lesiones, soluciones de continuidad de la piel. Si bien tiene actividad contra estafilococos resistentes a meticilina y estreptococos, poco a poco nos hemos ido acabando el espectro o la utilidad de la mupirocina. El mecanismo de acción es muy simple, inhibe una enzima que se llama la isoleucil ARN de transferencia, que forma parte de la cadena de la producción de proteínas. Esta es una revisión reciente sobre la resistencia que existe en la comunidad a la mupirocina hacia estafilococo dorado. Y es un estudio que se hizo en muchos países, tanto en desarrollo como en vías de desarrollo. Y algo entonces es que encontraron que para los estafilococos resistentes había tasas de resistencia a meticilina, perdón, había tasas de resistencia a mupirocina, por ejemplo, aquí está en 13%, aquí encontraron 11%, aquí encontraron 8.4%. Es decir, parece ser que el uso de mupirocina en infecciones complicadas ya no existe, ya no es. Solamente se puede recomendar para infecciones de primera vez o una infección, un pétigo que no tenga ningún dato de gravedad o ningún dato de complicación y que no venga de un fracaso terapéutico. ¿Y esto por qué? Porque también incluso los antibióticos tópicos, incluso los antisépticos, tienen mecanismos de resistencia. ¿Y por qué o qué se encuentra? Pues que la resistencia se relaciona más con el uso prolongado y no justificado de la mupirocina en poblaciones grandes de pacientes. ¿Ya que voy con esto? Pues porque es común a veces, después de un procedimiento quirúrgico, un procedimiento menor, una quemadura, una abrasión en la piel, recetar mupirocina, aun y cuando no tenga un dato de infección. Porque solemos caer en esos errores de decir, bueno, se lo damos para prevenir o para que no se infecte. Pues no, o sea, ese tipo de conductas luego van a favorecer la aparición de resistencias y pues que quemamos antibióticos y nos vamos quedando sin opciones de tratamiento. Actualmente, los únicos dos usos que tiene es para el impétigo, que ya les comento que sea no complicado, y esto lo utilizan mucho los nefrólogos y los pacientes que se van a trasplantar, es para erradicar estafilococo dorado en portadores nasales. La dosis son de 3 veces al día por 10 días para el impétigo y 2 veces al día por 5 días para los portadores nasales. Después está el ácido fusídico. Fuera de México existe la presentación oral, intravenosa y tópica. Aquí solamente se utiliza o se utiliza con mayor frecuencia la presentación tópica, que es una crema al 2%, que tiene actividad contra también cepas de estafilococo dorado resistente a meticilina, pero en un estudio, bueno, en el mismo estudio, pero en una población similar que les comentaba hace rato, de resistencia, de estafilococos resistentes, se encontraron, por ejemplo, 9%, 17%, en Grecia hasta el 57%. Entonces también el ácido fusídico nos lo hemos ido, pues lo hemos ido dejando de lado porque ya tiene grandes, es impredecible saber si va a tener resistencias a estafilococo dorados, que sería la principal indicación. Entonces, parecido a mupirocina, su uso actual y recomendado serían infecciones superficiales como impétigo, foliculitis, quemaduras o heridas
infectadas y también para la erradicación de portadores de estafilococo dorado en aquellos pacientes con forunculosis, pero siempre combinado con tratamiento sistémico porque la absorción no es tan efectiva. Entonces, con esto quiero como enfatizar en que la profilaxis de infecciones no está recomendada con fármacos tópicos, porque uno diría, bueno, pues es tópico, no pasa nada porque no es pastilla. Pues también pasa, entonces habrá que tener precaución en esto. Finalmente, bueno, ya casi para terminar, la profilaxis prequirúrgica. Finalmente, la profilaxis prequirúrgica suele ser parte de una valoración preoperatoria que suelen solicitar más los servicios quirúrgicos, pero en procedimientos de consulta o dermatológicos también se pueden hacer procedimientos y aquí es necesario saber cuándo sí se indica la profilaxis y cuándo no, porque no todos los procedimientos la requieren y quedar, ¿no? Entonces, en aquellos procedimientos dermatológicos que sean de alto riesgo, se recomienda la profilaxis quirúrgica. ¿A qué nos referimos con alto riesgo? Pues cuando las heridas sean contaminadas, sucias o infectadas, cuando sean procedimientos por debajo de la ingle o por debajo de la rodilla, cuando existe excisión o cuando se involucren las mucosas del labio y del oído por el tipo de bioma que vamos a encontrar ahí, en la nariz y cuando haya maceración de la piel. Entonces son procedimientos de alto riesgo que sí requieren profilaxis antimicrobiana. Cuando no tengan alto riesgo, pero sí exista alto riesgo de endocarditis, pues también se indica la profilaxis. ¿Y cuáles son los pacientes que tienen alto riesgo de endocarditis? Los que tienen una válvula protésica, los que tienen antecedente de endocarditis, los que tienen enfermedades cardíacas congénitas, trasplantes, defectos cardíacos. Pacientes que ya tengan algún historial cardiológico, entonces ahí sí se indica. Caemos a lo mismo, sería muy fácil prescribirles a todos profilaxis y me evito esto, pero pues la misma, ya les comentaba que aunque sean dosis únicas, pueden favorecer resistencias y pueden favorecer secundarios. Entonces sería ideal estratificar o catalogar bien a los pacientes, pues para darles la mejor atención. ¿Cuáles son los antibióticos indicados para las profilaxis prequirúrgicas? ¿Qué es lo que queremos evitar? Lo que queremos evitar es que los cocos gram positivos que se encuentren no solo en la piel, sino en los anexos y en tejido celular, que esos mismos cocos produzcan bacteriemias durante los procedimientos. ¿Y cuáles son los que vamos a tratar de evitar? O los potenciales, los de siempre, estafilococo dorado, Streptococcus pyogenes y estafilococo epidermidis. Entonces la recomendación de primera elección, betalactámico, cefalexina, a dosis de 2 gramos únicos. O sea, una dosis de 2 gramos 30 a 60 minutos antes del procedimiento para permitir una adecuada absorción y que estén circulando en sangre al momento de la incisión. Y en los pacientes que sean alérgicos, se puede utilizar clindamicina a dosis de 600 o hasta 900 si son obesos. También dosis única 30 a 60 minutos antes de los procedimientos. El uso continuado, o decir, bueno, le voy a dar un día más, o le voy a dar 3 dosis más, o le voy a dar 7 días más para evitar infección, eso ya no está indicado por la asociación que existe con infecciones por clostridioides y por lesiones renales. Entonces sería mejor, si existe riesgo de infección, vigilarlo. Y en el momento en el que se diagnostique infección, tratarlo como tal. Y por último, el tratamiento de las micobacterias no tuberculosas. Micobacterias no tuberculosas es un mundo. Solamente voy a dar 2 diapositivas para dar los puntos clave, pero esto es algo que hasta nosotros nos complicamos porque no solo es una micobacteria y no solo es un tratamiento. Hay que las micobacterias no tuberculosas, pues son todas aquellas que no corresponden al complejo Mycobacterium tuberculosis, el clásico que causa tos o sea, son las que no son esas, ¿no? ¿Y cuáles son las más comunes que vamos a encontrar en la comunidad? Porque estas micobacterias son saprófitas y andan en el ambiente. Las más comunes son las primeras 3 que tenemos aquí. Mycobacterium abscessus, Mycobacterium chelonae y Mycobacterium fortuitum. A diferencia de tuberculosis, estas micobacterias son de rápido crecimiento.
no tengo que esperar 4, 8, 12 semanas en encontrarlas en cultivos. A partir de las 2 semanas ya las podemos encontrar. ¿Cuál es el tratamiento de elección para estas micobacterias? El tratamiento de elección son fármacos combinados. Me brinqué esta porque, bueno, aquí son las enfermedades graves e inicialmente son con tratamientos, bueno, de las primeras semanas con tratamientos intravenosos que se dan en hospital. Pero para las infecciones limitadas o que no están complicadas, el tratamiento de elección es con biterapia, al menos. Ya les comenté que las más frecuentes son Fortuitum, Abscesos y Chelonae, y algo bien importante que es algo que les comentaba previamente, es que las primeras dos, Fortuitum y Abscesos, pueden tener resistencia inducida a macrólidos. ¿A qué se refiere con resistencia inducida? Que si el paciente recibió un tratamiento corto con acitromicina, con claritromicina por X, si ya tenía en ese momento incubando la bacteria, puede generar mecanismo de resistencia. Y cuando yo quiera tratar esto, pues ya va a ser resistente. Por eso no se recomienda dar los macrólidos en monoterapia. Idealmente debería de contar con las pruebas de susceptibilidad. Es decir, en el mismo cultivo, cuando yo diagnostico la infección por Mycobacterium o micobacterias no tuberculosas, ver la susceptibilidad a macrólidos e idealmente contar con pruebas moleculares que me detecten el gen ERM, si se acuerdan, que es un gen compartido entre macrólidos para que me da resistencia al mismo. El tratamiento mínimo se da por 4 meses. Hay pacientes que lo requieren de forma indefinida o por años. Y pues no es común tener una infección por micobacterias no tuberculosas y siempre hay que buscar condicionantes, como serían, por ejemplo, infección por VIH, uso de drogas inmunosupresoras, cáncer, receptores de órganos, etcétera, ¿no? Entonces no hay que tomarlo tan a la ligera, decir, pues es una bacteria no tuberculosa. No, o sea, habrá que ver qué está pasando. Y la recomendación es la combinación de 2 fármacos activos que se muestran aquí, trimethoprim sulfamethoxazol, 2 veces al día, el trimethoprim forte o la dosis que son de 800-160, doxiciclina, levofloxacino o un macrólido. Entonces, si se fijan aparte, son medicamentos que tienen diferentes mecanismos de acción, todos. Entonces, utilizar 2 de estos, ¿no? Y pues nada más. No sé, los dejé, si tienen alguna duda, si tengan algún comentario. Realmente esto es un tema muy extenso, hablar de bacterias, de farmacología, de todos los antibióticos. Traté de sintetizarlo en lo que más les pudiera servir, pero bueno, si tienen algún comentario, pues me pueden decir ahorita. Si tienen alguna pregunta, me pueden escribir. Si tienen algún caso que quieran comentar, pues yo con todo gusto. Muchas gracias, Cobas. La verdad es que con tu plática nos vienes a reforzar muchas de las cosas que a lo mejor ya venimos haciendo en el consultorio y a recordar muchas. Y muchas cosas también son cosas nuevas que a lo mejor ya tenemos como por un hecho y las hacemos de tal o cual forma. Y resulta que ahora aquí en tu plática nos estamos dando cuenta que más bien, o sí lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Y pues ahora sí vamos a modificar conductas respecto con la plática que nos estás dando. Em, yo te quiero preguntar 2 cosas, bueno, 3 más bien. Este, por ejemplo, a veces que llegan pacientes que son hepatópatas y que sobre todo me han llegado pacientes que tienen, no sé, por trasplante hepático, que les dan esteroides, y están con esteroides, y esto les genera reacción acneiforme y luego no sé cuál tetraciclina elegirles a estos pacientes. No sé si tengas tú alguna experiencia con algo de pacientes que tengan hepatopatía y si la tetraciclina ya aún mejor una que otra o mejor sabes que no la des. Esa es una, sobre todo si habría alguna con algún hepatópata, si pudiéramos elegir alguna. Esa es una. ¿Y qué tiempo también razonable consideran poder dar una tetraciclina? ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuántas semanas o meses? Sin que nos vaya a llegar a generar una resistencia bacteriana. Y por último, si la clinda tópica nos pudiera generar alguna resistencia también bacteriana sistémica. De las tetraciclinas que no requieren ajuste hepático o menor vigilancia es la doxiciclina. Y finalmente es la que utilizamos más,
porque te comento que las demás no las usamos tanto, entonces no por el efecto secundario que pueda tener a nivel hepático, sino por el espectro. Ya. Pero a lo que me preguntas que si, ¿cuál preferiría? Yo diría que doxiciclina porque no requiere ajuste hepático más que vigilancia de hipertransaminasemia como cualquier fármaco. Ya está. Eh, Tiempo razonable de las tetas. este, entre 3 y, siempre se prefieren periodos cortos incluso para la afección como el acné, pero cuando se utiliza de forma crónica, sin suspenderlo, sin brincarse dosis, entre 3 y 4 meses es un tiempo aceptable Ok. para evitar la aparición de resistencias. Ya. Y si la clínica Y sistémica nos podría tener alguna, perdón, tópica, pudiera generar algo también sistémico o alguna resistencia. O si habitualmente lo combinamos para eso con peróxido de benzoilo. Este, pero no sé si también si todavía haya eso de que sí nos va a estar dando alguna resistencia sistémica a pesar que nada más la llamamos tópica. sí se puede porque el mecanismo de resistencia finalmente es el mismo, que es la modificación de la diana de la bacteria, pues. Entonces, sí puede existir sobre todo contra estafilococos dorados, que es para lo que se trata. Entonces, sí puede existir, aunque es menos es menos la clindamicina. Y número 2, es menos cuando se combina con peróxido. Pero sí existe, sí existe. Y es más, te digo, la eritromicina, la mupirocina y el ácido fusídico. Bueno, esos van a ser los que más. Ya está. No sé si alguien más tenga alguna duda, algún Aquí comentario vi, respecto a aquí vi unas preguntas en el chat. a Déjame ver, las contesto. Dice, cuando tenemos un paciente en urgencias con celulitis, ¿cuál sería el antibiótico de primera elección en un paciente con comorbilidades como la diabetes y obesidad? Bueno, para empezar, la celulitis habría que clasificarla si es una infección que está produciendo, si está purulenta o no. Por definición sería no purulenta. Pero entonces el tratamiento de elección, aquí no importa tanto si el paciente es diabético o obeso, porque finalmente el tratamiento se espera que sea, o la bacteria se espera que sea la misma. Lo que más me importaría sería si el paciente recibió antibióticos previos para yo modificar mi conducta. Entonces, el tratamiento de elección podría ser dicloxacilina, podría ser cefalexina, podría ser cefalotina, que son antibióticos que van dirigidos contra gram positivos. ¿En qué me va a influir que sea diabético o obeso? Ahí sí me va a influir, por ejemplo, si es un paciente diabético descontrolado, probablemente yo prolongue más el tratamiento porque es un paciente inmunosuprimido. Y si es un paciente obeso, probablemente yo tenga que dar una dosis más alta para alcanzar una concentración adecuada. En eso me influiría la diabetes y la obesidad, en dosis y tiempo, pero no tanto en elección del fármaco. Y bueno, luego dice, ¿qué tan seguido se deben dar los cursos de acitromicina para acné? Bueno, esto sí lo desconozco porque no trato acné. Se deben dar. Bueno, sí. Eso a lo mejor Jared nos puede ayudar. fíjate que no tengo tanta experiencia tampoco dando acitromicina con acné. Sí sé que hay algunos dermatólogos que lo utilizan, pero no he leído tanto al respecto. La verdad es que no lo sé. No sé si hay algún derma aquí que tenga un poquito de experiencia también. Eh, Aquí está, nos dice la doctora Irma. 3 o 4 días, una vez al mes. Ajá. Yo veo que los dermas que están ahí en la clínica también lo llegan a utilizar. Algunos lo llegan a utilizar por un poquito más de tiempo, pero la verdad es que tengo poca experiencia, pero nos ponemos a leer todos, doctora Irma. Sí, sí, Ya nos porque puso a leer. realmente después es necesario recetar antibiótico oral en paciente posoperado de un colgajo cutáneo. Bueno, depende. Si tiene, lo que comentamos ahorita, si tiene factores de riesgo, eh, habrá que considerarlo, aunque también habrá pacientes que no tengan ningún factor de riesgo y simplemente con vigilancia. Ah, bueno, ahí me lo puso, sí, diabetes, edad avanzada. Bueno, diabetes y edad avanzada como tal no es un factor de riesgo para infección de sitio quirúrgico, pero sí el uso en áreas orificiales, ahí estaría bien. Como antibiótico tópico, ¿cuándo elegir mupirocina y cuándo el ácido fusídico? Pues igual, si solamente va a ser si es una infección leve, una infección limitada, impétigo, una infección superficial, que no viene de un fracaso terapéutico o que no, el paciente no tiene antecedentes de uso en los últimos 3 meses de antibióticos contra esto, sería uno u otro, o sea, sería indistinto utilizar ambos porque se espera que la respuesta sea la misma. Si bien, por los datos que ahorita comenté, parece ser que el ácido fusídico todavía tiene mayor resistencia,
que la mupirocina. Entonces, basándonos en eso, yo elegiría mupirocina en infecciones leves, no complicadas, sin historial de falla. En las heridas sencillas de cierre directo, ¿es necesario dejar antibiótico tópico? No. No, la profilaxis sería dosis única preoperatoria. Postquirúrgico únicamente está indicado actualmente en procedimientos que ameriten prótesis, y esto solamente lo hacen los cardiólogos y los traumatólogos, o sea, dejar algunos días más. Pero en cualquier otro procedimiento no, por más, porque luego pasa mucho de que es que se contaminó, o es que sangró mucho, o es que, no sé, algo, ¿no? Aquí lo más recomendado es vigilar, y en el primer momento o en el primer signo de infección, ya dejar el tratamiento como debe de ser. Y bueno, antisépticos no comenté mucho. Los antisépticos también tienen mecanismo de resistencia. El de elección sería la clorexidina o la iodopovidona, cualquiera de esos dos. Aunque yo prefiero clorexidina porque pues, irrita menos, actúa más pronto, pero tanto clorexidina como iodopovidona serían buenas opciones. Bueno, no sé, algo más. No sé si alguien más tenga alguna duda, alguna pregunta, un comentario. Y pues muchas gracias, Cobas, muchas gracias. La verdad es que, como te digo, nos enriquece bastante. Muchas gracias por tu plática, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias a los que asistieron y esperemos estar teniendo más pláticas como estas aquí y pues ahí te vamos a cargar más chamba, vato. Encantado. Sí, Muchas, todavía nos muchas gracias. faltan más cosas, pero sí, encantado. De nada. Muchas gracias y pues nos vemos sin más por el momento. Me da gusto verles y reciban un saludo. Que tengan buenas noches. Gracias, adiós. Bye, nos vemos, cuídense.